mucho gusto encontrarnos nuevamente acá en mis videos. Vamos a estar viendo hoy el tema 3 del coaching de alto desempeño y lo que vamos a tocar son algunos conceptos importantes que el coach que pretende llegar a hacer trabajo de coaching debe tener en cuenta, debe considerar y debe aplicar asertivamente. Así que como siempre, sin más, avanzamos. Para el trabajo del coaching hay varios conceptos que se deben tener en cuenta, que vamos a ir detallando. ¿Cuáles son los dominios primarios que nunca puede perder de vista un coach cuando está haciendo el trabajo del coach? Primero tiene que estar convencido de que su trabajo es un trabajo de convencimiento, es un trabajo de persuasión, es un trabajo de creación de conciencia y es un trabajo de modificación de actitudes. Nunca un coach debe imponer, debe dar ordenos y mandos, debe exigir cosas porque sí, porque le parece que son las correctas y no coaccionar a nadie u otro similar que pudiera aplicarse. ¿Cuál debemos usar para el trabajo o cuál debe usar el coach como dominio primario que sí va a obtener un buen resultado? Un lenguaje corporal adecuado y que nuestra presencia sea una presencia agradable. Las emociones nuestras y de las de nuestros interlocutores, saberlas usar, saberlas valorar, saberlas aplicar cuando es necesario o interpretarlas asertivamente, como dije ya. Y por último, utilizar un lenguaje adecuado como vía de convencimiento, un lenguaje claro, un lenguaje preciso, un lenguaje honesto, un lenguaje veraz, un lenguaje que realmente convenza a las personas de que lo que estamos diciendo es lo que debe hacerse y es lo correcto. Si ya sabemos cuáles son los dominios básicos que debemos tener en cuenta, ahora cuáles son los fundamentales aspectos que hay que aplicar cuando ya estamos claros de los dominios básicos. Primero debemos saber cuándo escuchar, cuándo guardar silencio y cuándo hablar. No es conveniente no escuchar en el momento oportuno, no es conveniente no guardar silencio adecuado cuando otras personas están expresando su idea y tampoco es conveniente hablar si no es necesario o si no es el momento adecuado para hablar. Cuando el estado de ánimo del interlocutor es favorable, hay que entenderlo, pero también hay que entender cuando el estado de ánimo del interlocutor no es favorable. Si el estado de ánimo no es favorable, no hable, no trate de persuadir, no lo van a entender, porque sencillamente está predispuesto a cualquier plática que se pueda tener en cuenta o que se pueda llevar a cabo. ¿Cuándo es más efectivo el lenguaje corporal o el lenguaje hablado? ¿Cuándo es más efectivo usar el lenguaje corporal y el lenguaje hablado al mismo tiempo? Es algo que un componente fundamental que el coach tiene que tener en cuenta para poder llevar a convencer a las personas. A veces el lenguaje corporal solo convence más que el lenguaje hablado. Y a veces el lenguaje hablado con una posición corporal neutra, pues convence más que el lenguaje corporal. Y a veces pues es necesario usar los dos. El coach tiene que identificar cada momento, tiene que aprender cuándo en ese momento. Por eso tiene que ser muy observador. Y por último, cuando el coach debe aplicar todo eso al mismo tiempo. Esa es algo que es vital para el trabajo del coach, para el trabajo de convencimiento de nuestros interlocutores cuando estamos haciendo una función de coaching en una empresa o en una institución.
cuanto al uso y dominio del lenguaje, hay que darse cuenta de que han habido dos visiones acerca del uso del lenguaje. La visión tradicional que se ha venido aplicando a través del tiempo, a través de los años, y la nueva visión. ¿Qué plantea la visión tradicional? Bueno, la visión tradicional plantea que el lenguaje solamente da cuenta de lo existente. Solo sirve para eso. Que el lenguaje es un medio de reportar lo que percibimos. Y por último, que el lenguaje es pasivo y descriptivo. Esa es la visión tradicional. Sin embargo, la nueva visión, la visión actual, la visión que debe considerar el coach como una parte importante de su trabajo es: el lenguaje es acción y mide la movilización de las personas. O sea, cuando hablamos podemos lograr la acción de las personas y podemos evaluar la movilización de las personas en torno a los objetivos que nos estamos planteando y podemos provocar cambios de conciencia. El lenguaje tiene un poder transformador activo mediante la palabra. Puede movilizar a las personas en torno a lo que estamos persiguiendo, en torno a nuestro objetivo, en torno a lo que estamos trazando como trabajo de coaching. Y por último, el lenguaje puede generar nuevas realidades. O sea, entre la visión tradicional, que solamente planteaba el lenguaje como una forma de descripción de lo que vemos, hoy en día el lenguaje es acción, es movilización, es cambio de actitudes, es llevar a las personas a actuar para la modificación de sus comportamientos, del comportamiento de un colectivo, para la mejora y para el desarrollo efectivo de los objetivos propuestos en el coaching. Tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. A través del lenguaje se pueden generar identidades, se pueden generar relaciones, se pueden generar compromisos, posibilidades, futuros diferentes y mejorados y mundos individuales y colectivos en cada persona. A través del lenguaje, todo eso se puede lograr cuando se use el lenguaje adecuado. Si vamos a analizar una empresa, vamos a ir conscientes de que una empresa no son más que una red de conversaciones dinámicas entre sus componentes, en todo lo que hacen diariamente. Están intercambiando ideas, están haciendo planteamientos. O sea, es una red de conversaciones activas y dinámicas entre todos sus componentes. La productividad está relacionada con el tipo de conversaciones con las que trabajamos y las funciones que realizamos. Cuando el lenguaje es adecuado, es proactivo, es acción positiva, la productividad se incrementa. Cuando el lenguaje es negativo, es pasivo, es hiriente, es atacador, sencillamente la productividad tiende a ir abajo. El lenguaje genera posiciones o actitudes positivas y actitudes negativas. Por lo tanto, el coach tiene que utilizar el lenguaje siempre de manera proactiva, de manera que atraiga, de manera que convenza, de manera que haga un núcleo de personas o alrededor del núcleo de lo que él está diciendo se asistan personas, se convoquen personas, estén convencidas personas y por tanto lo que ya él va proponiendo pues empieza a caminar de una forma activa, dinámica y conveniente al trabajo del coaching. El papel del coaching no se lleva a cabo mediante exhortaciones ni discursos. Para la actividad básica que debe hacer el coach, para lograr un coaching efectivo,
es la conversación. A través de la conversación él puede lograr identificar y llevar a las personas el convencimiento de qué es posible y qué no es posible. Porque mediante la conversación van a salir esos criterios y esas opiniones. Nuestra efectividad en la vida, o sea, conversando, él puede llegar a identificar cuál es la efectividad de las personas que están en el entorno del coaching que se lleva a cabo y cuál es su efectividad en la vida. Nuestras satisfacciones o sufrimientos, o sea, los nuestros y los de nuestros interlocutores. Cuáles están satisfechos, cuáles no están satisfechos, qué es lo que no los satisface, qué es lo que los tiene sufriendo, cuáles son los problemas que no le permiten tener una visión amplia de lo que hace y una visión proactiva de su participación. Puede darle un sentido de vida a las personas. Hay muchas personas en los centros de trabajo, en las empresas, en las organizaciones, que no tienen un sentido de vida claro, que están como enajenados o perdidos en la vida. Y a través de la conversación, el coach puede encaminarlo, puede encauzarlo y convertir a esa persona en una persona proactiva hacia el trabajo del coach. No constituyen, o sea, la conversación nos constituye en el tipo de persona que somos. Si tenemos una conversación afable, agradable, persuasiva, que convenza, el tipo de persona con el que estamos interactuando va a ir cambiando positivamente sus actitudes, va a ir mejorando, va a ir siendo más participativo, va a ser más empático con sus compañeros de trabajo, va a ser empático con la empresa. Y si tiene resentimiento, pues van a ir desapareciendo los mismos. Las conversaciones podrán ser públicas o privadas. Hay que tener mucho cuidado en el coach por no caer en el concepto ese de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Lo que el coach plantee, lo que el coach diga en una conversación privada, que además no tiene por qué enterarse más nadie de la privada, o en una conversación pública, en el caso de que esté en una capacitación en un colectivo, debe ser ejemplo, o él debe ser ejemplo de lo que está diciendo y de lo que se puede lograr con su actitud con la vida. Hay que saber elegir el momento en el que se va a tener una conversación y qué es lo que se va a decir. Hay que saber acercarse a la persona o a las personas con las que queremos hacer un coach. Y hay que tener claro el objetivo que se le va a expresar y que se les va a plantear. Pero vuelvo a repetir, nunca utilice lo que sucede muchas veces, dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Que las personas hagan lo que usted dice porque es lo que usted hace y demuestra en la vida. Las emociones son una de las reacciones inevitables en los seres humanos. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la psicología, cada momento de las personas tiene un contenido emocional. Y casi siempre sus pensamientos o sus, digamos, inquietudes suelen manejarse a través del lenguaje corporal, o sea, a través de la emocionalidad que manifiesta. ¿Cómo se pueden manifestar? Y hay que entender a las personas cuando desarrollan su emocionalidad. La reacción de la cara. Hay quien dice que la cara es el espejo del alma y no dejan de tener mucha razón, porque cuando una persona tiene una emoción de felicidad, sus ojos le brillan, su cara es radiante, pero cuando está enojado, los ojos están opacos y su cara sencillamente es una cara seria, una cara de desagrado. La mirada. Hay personas que con la mirada, como dicen, te puede clavar puñales con la mirada, ¿no? Como sale a veces en los paquines o los muñequitos.
salen cuchillitos de la mirada de las personas hacia otra mirada, hacia otra persona, porque la mirada es muy importante. También suele decirse que la mirada es el reflejo del alma, el movimiento de las manos, cómo se mueven las manos, si las manos están entrelazadas, si están tranquilos, si se aprieta las manos durante una conversación, si se truena los dedos, si se rasca, si se pasa la mano por la frente. Esas son reacciones de emocionalidad. El tono de la voz, si habla muy bajito, si habla muy alto, si grita. Aunque a veces hay que tener cuidado con eso, porque por ejemplo yo hablo alto comúnmente porque estuve muchos años dando clases frente a grupos de 40 alumnos y hay que saber identificar cuando una persona habla alto porque tiene el hábito, pero o habla alto porque está enojado. Casi siempre la cara y los ojos van con el habla, tienen relación y permiten identificar esa emocionalidad. El cambio de posición. Si una persona está sentada y se para de pronto, o si está parado y camina constantemente, representa una emocionalidad. Y si tartamudea al expresar una idea. Yo tuve un compañero, era un jefe, que cada vez que él iba a mentir, lo que iba a expresar lo tartamudeaba. Ya, desde que él empezaba a hablar, ya yo sabía que lo que iba a decirle era una mentira, porque estaba tartamudeando. Desde que empezaba a hablar, y no era tartamudo, porque si fuera tartamudo, bueno, ahí puede haber error. No, él no era tartamudo, y cuando iba a mentir, o cuando iba a decir algo que no era totalmente cierto, comenzaba a tartamudear. Las emociones pueden cambiar constantemente y rápidamente. De un momento a otro puede haber un cambio de emociones que va a estar muy influido por el lenguaje corporal o hablado que utilice el coach durante la conversación o por los temas que se toquen, que pueden ser temas sensibles para la persona que es el que estamos entrevistando, con el que estamos conversando. Siempre utilice, para que la emocionalidad sea favorable al trabajo del coach, utilice siempre la razón, utilice los argumentos, utilice la honestidad. Hay que poder llegar a todos de manera eficiente y efectiva para que las emociones que afloren siempre sean las emociones que estén encaminadas a entender y aceptar el trabajo del coach. No hiera a las personas, no diga cosas que pueden ser hirientes, para que la emocionalidad o para que las emociones de las personas siempre sean favorables a los objetivos que usted está persiguiendo en el trabajo de coach. Hay varios ejes primarios de las emociones que hay que entender. ¿Cuáles son estos ejes primarios? Amor y miedo. Según lo que sienta la persona, su emocionalidad se va a manifestar. Resentimiento o duda. Resignación. Ambición. Paz. Relajación, que van a ser las positivas. Excitación, por lo que estamos diciendo, que va a ser positivo, agrado o desagrado de lo que estamos diciendo. El coach debe ser capaz de identificar, y eso es lo que queremos en este tema en particular, de prepararlos para identificar en cada persona, de acuerdo a nuestra conversación, de acuerdo a nuestra plática, de acuerdo a nuestra intervención, cuáles son las emocionalidades que manifiestan las personas. Ten en cuenta que cada emoción siempre está asociada a una postura corporal, de una forma o de otra, como dije, en la cara, en la vista, en los ojos, en las manos. Estás parado, estás caminando, estás sentado.
está jugando con un lápiz. Todo eso representa emocionalidad que el coach debe entender. A través de las modificaciones de esas emocionalidades con nuestra conversación, pues podemos obtener mejoras en la empresa, en la organización o en la institución a través del trabajo del coaching. Audio Jungle. Audio Jungle. Hasta aquí lo fundamental de los conceptos básicos para el trabajo del coach. Los conceptos básicos, las ideas básicas que debe tener en cuenta. Hemos tocado los temas de la conversación, los temas de la emocionalidad, los temas del lenguaje corporal, los temas del lenguaje hablado. Son muy importantes y son cosas que el coach incluso debe ensayarla, debe entrenarla. Como dije, el coach tiene que ser un observador continuo y contumaz. Constantemente debe estar observando a las personas para evaluar sus emociones. Cuando va a un restaurante, cuando hace una compra en la calle, cuando va caminando, cuando habla con alguien, debe estar entrenando constantemente su visión de cuáles son las emociones, cuáles son las reacciones de las personas según el lenguaje que utiliza, según el lenguaje corporal que él utiliza y que las personas utilizan para poder hacer un trabajo efectivo del coach. Así que me despido, mi amigo. Espero que este tema 3 les haya sido de utilidad para entrenarse y prepararse. Como quiera y siempre les digo, háganme llevar sus dudas y les mando un gran abrazo con mucho cariño y afecto a todos.